Hermanos, yo los admiro porque ha sido un sábado cargado y ciertamente, a veces comer mucho te empalagas, ¿no? Pero agradezco a Dios por la oportunidad que me ha dado de conocerle y de poder compartir estos mensajes con ustedes. Creo que Dios nos trajo aquí con un propósito. Hablando con Ezequiel me decía, pastor, usted no era el primer choice, era el tercero. Pero cuando me dijo eso, pues yo pensé para adentro mí, bueno, en el reino de los cielos los últimos serán primeros, así que no importa. Pero sé que Dios nos trajo aquí con un propósito. Y a veces cuando uno va a un lugar piensa que va a bendecir a otras personas y el que sale más bendecido soy yo. Yo hablaba ahorita con mi esposo un ratico y me decía, cuéntame, ¿cómo son los hermanos? ¿Qué tal es Texas? Y yo le decía, bueno, tengo que hacer una corrección antes de irme de aquí. No estamos en Texas. Dice, ¿cómo que no estás en Texas? ¿Para dónde te fuiste ahora? Le dije, estoy en New Mexico. Pero definitivamente, voy a ir a Texas. Sí, pero definitivamente es un privilegio. Es un privilegio y un honor poder estar con mis hermanos. El último mensaje que traigo para ustedes se titula Para la danza. Para la danza. Quiero hablarles hoy del alto precio que se paga por vivir una vida baja. El cristiano que es un cristiano a media y que danza con el diablo de vez en cuando, corre un alto riesgo de perder lo más valioso de todo, que es su salvación. Así que el mensaje de esta tarde es para. Si usted no recuerda más nada, recuérdese de esa frase, para la danza. Y voy a explicar un poquito a qué me refiero. Inclinamos nuestro rostro para orar. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te damos, porque una vez más tenemos el lindo privilegio de abrir tu palabra. Tu palabra obrando eficazmente en nuestra vida tiene poder. Y Señor, te pedimos en esta tarde que tu poder se manifieste una vez más en nuestras vidas. Que todos de alguna manera u otra podamos, por el poder de tu palabra, detener la danza. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres íntegros, como la brújula del polo, que ni se compran ni se vendan. Que sean fieles a la iglesia y fieles a ti, aunque se desplomen los cielos. Tú nos has llamado a vivir el Evangelio de una manera tangible en un mundo sucio. Pero siempre es interesante cada vez que paso por pantanos y veo flores blancas arriba de los pantanos. Y viene a mi mente cuán valioso puede ser una vida tocada por Jesús en el medio del pantano de la sociedad de este mundo. Ayúdanos a ser lirios. Ayúdanos a vivir el Evangelio de una manera viva. Y ahora al abrir tu palabra lo hacemos con sencillez, pero muéstrate en ella. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.
Era el cumpleaños del rey Herodes. Y Herodías, su esposa, le había preparado un gran banquete. Un banquete que había sido preparado con una mala intención. Era su cumpleaños y ella había invitado a todos los dignatarios, a todos los magnates, a todos los tribunos y principales de Galilea, todos los gobernadores, su ejército, los grandes funcionarios del gobierno habían venido a esa ocasión especial. Era una celebración por todo lo alto que iba a durar varios días. Y en esa fiesta era especial porque era el cumpleaños del rey Herodes. Era especial porque se iba a celebrar al héroe, se iba a homenajear al héroe. Sí, el nombre Herodes significa héroe en griego. Y en esta gran fiesta había bebidas, había música, había mucha comida, incluso intercambios de regalos. Y la Biblia dice que pocos días antes de esta fiesta, específicamente, Herodes y su esposa oyeron hablar de un hombre, de un predicador itinerario llamado Juan el Bautista, que bautizaba en el río Jordán. Y vinieron porque su fama se había corrido por toda Galilea y por todas partes se oía mencionar de este hombre semisalvaje, pero cuando hablaba con el poder del Espíritu de Dios, y miles de personas venían y se bautizaban. Y ellos, curiosos, vinieron en esa ocasión a oír a Juan el Bautista predicar. Y lo escucharon. Cuando vinieron, efectivamente se dieron cuenta que este hombre hablaba con poder, hablaba con autoridad, que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y en medio de la gente, mientras Juan el Bautista predicaba, sus ojos se detuvieron en Herodes y en Herodías. Y cuando se detuvieron, la Escritura menciona que a la vista de todos, Juan el Bautista dijo lo siguiente: no está bien, no es correcto, no está bien vivir en pecado. Estás casado con la esposa de tu propio hermano Felipe. No está bien. Y la palabra de Dios dice que cuando Juan el Bautista mencionó esto, humilló en gran manera al rey Herodes, pero aún más a su esposa, que sabía lo que había estado haciendo. Ella cambió a su legítimo esposo Felipe por Herodes, porque Herodes era más famoso, tenía más dinero, tenía más posesiones. Y la palabra de Dios y el espíritu de profecía hace énfasis que desde ese momento, cuando Juan el Bautista mencionó que vivían en pecado y que debían parar lo que estaban haciendo, lo odió apasionadamente, dice el espíritu de profecía. Herodías odió a Juan el Bautista apasionadamente. El rey Herodes por sí no era un hombre tan malo. Aunque no era un hombre bueno tampoco, no era un hombre tan malo. Habían hombres, reyes, hubieron reyes más malos que él. Y en ese mismo momento, porque Herodías lo convenció, Herodes arrestó a Juan el Bautista y lo encarcelaron. En ese mismo momento, después que le dijo eso. Pero lo que me llama la atención es que la Escritura menciona que Herodes sentía cierta simpatía por Juan el Bautista. Escuchen esto, algo sumamente interesante. Este hombre de una estatura como la de Herodes, un rey, un gobernador, un hombre de influencia, dice la sierva del Señor y dice la Escritura que tomaba tiempo todos los días para bajar al calabozo donde se encontraba a escuchar a Juan el Bautista predicarle a los presos. Y nuevamente, él no era un hombre tan malo, lo cuidaba, lo atendía, pero era un hombre débil.
Y Herodías conocía sus debilidades, era un hombre débil de carácter. Y quiero abrir un paréntesis aquí para decirles a cada uno de ustedes que si usted es débil de carácter, eventualmente su debilidad lo alcanzará. Y finalmente el día llegó cuando estaba la celebración y su cumpleaños de Herodes a todo dar. Y en ese momento, en esa gran celebración, donde había comida, donde había una embargadura de gente importante, donde había regalos, intercambios de regalos, llegó el momento del entretenimiento. Y cuando llegó el momento del entretenimiento, Herodías, que había planificado todo, mandó a su hijastra, a su hija, la hijastra de Herodes, a que danzara delante del rey. Y Salomé la describe la Biblia que danzó delante del rey, y no menciona qué tipo de danza fue, pero les puedo asegurar que no fue el hockey pocky. Fue una danza bien seductora. Y cuando estaban todos tomados y la gente estaba alborotada y la danza, y danzó delante del rey, lleno de placer, lleno de borrachera, débil de carácter, seducido por sus bajas pasiones, este rey hizo algo increíble. En medio de todos le dijo a Salomé, después que terminó la danza: pídeme lo que tú quieras, yo te voy a dar la mitad de mi reino si lo desea. Yo me puedo imaginar en ese momento, querida iglesia, cómo se sintió todos los invitados. Me imagino a todos ellos guardar absoluto silencio. Se podía sentir una aguja caer al piso y sonar, porque ¿qué pediría la joven? ¿Pediría riqueza? ¿Pediría la mitad de un castillo? ¿Querría ser una reina? ¿Qué sería lo que pediría la reina? En esta atmósfera de pecado, la sierva del Señor menciona específicamente que Herodías, que había planeado esta fiesta con el propósito de deshacerse de Juan el Bautista, escuchen bien, instó a su hija a que bailase delante del rey. Y ella nunca pensó que las cosas le iban a salir tan bien. Pero cuando el rey llega y la muchacha baila delante de él, instó su ego. Y nuevamente abro un paréntesis para decirles que el nombre de Herodes en griego significa héroe. A él se le había dado un estatus de héroe. Y Herodías, alimentando ese ego de héroe, lo sedujo con su hija para cortar de una vez y por todas la voz de la conciencia. Sí, la sierva del Señor hace un paréntesis y menciona que todos los días Herodías era atormentada por las predicaciones de Juan el Bautista. La voz de Juan sonaba en su mente. Era algo que siempre estaba allí, siempre lo podía escuchar. Era como que le molestaba que estuviese vivo y buscaba siempre ocasión para deshacerse de Juan el Bautista. Y esta fue una perfecta oportunidad. Alimentando el héroe de Herodes, sedujo con su hija para que cortara y callara la voz del arrepentimiento. Dentro de cada niño hay un héroe. Es por eso que los niños se trepan en los árboles. Es por eso que se meten cosas en la nariz. Es por eso que usted le dice a un niño: mira, no te comas el desinfectante ese del toile azul que tú ves ahí, porque te vas a morir, muchacho. Y usted da la vuelta y cuando regresa encuentra que el muchacho tiene toda la camisa embarrada de azul. ¿Por qué? Porque a los muchachos les gustan sentirse héroe. A todos nosotros tenemos un héroe dentro de nosotros. Nos gustan que nos hagan sentir bien, hacernos sentir como héroe. Y Herodías sabía esto y hizo sentir al rey como un héroe. El poco dominio propio que tenía, al ver danzar frente a él
a su hijastra, perdió la cabeza y se cegaron sus pensamientos. La Biblia dice que hay placer en el pecado por un tiempo. Es más, Moisés escogió antes servir a Dios que los placeres de este mundo. Hay placer en el pecado por un tiempo. Y en ese momento Herodes, sintiéndose lleno de placer, lleno de satisfacción de la carne, lleno de sus bajas pasiones, le dijo a su hijastra que danzó frente a él: pídame lo que tú quieras. Lo que no sabía Herodes es que el precio de la danza nunca, escucha bien, queridos, el precio de la danza nunca iba a ser determinado por Herodes. El precio de la danza no iba a ser determinado ni siquiera por la hija. El precio de la danza iba a ser determinado por alguien que estaba detrás del telón, por alguien que no se ve, por alguien que aparentemente está oculto. Él pensó que iba a pagar un precio, pero en realidad pagó otro. Y el mensaje de hoy, el mensaje que quiero terminar en esta tarde ya es: detén la danza. Porque si tú dejas que la danza continúa, eventualmente la danza es un símbolo de todas las cosas que nos atraen de este mundo. Deténla, porque tú puedes pensar que vas a pagar un precio, pero en realidad el precio de tu danza es determinado en un cuarto oscuro por alguien que se llama el diablo y Satanás. La palabra de Dios dice allí en Marcos capítulo 6, si me acompañan, mírenlo para que ustedes vean. En Marcos capítulo 6, en el versículo 21 y 29, aparece algo extraordinariamente impresionante acerca de lo que pasó. Marcos 16, Marcos 6, capítulo del 21, del 21 en adelante. Marcos 6, y dice la palabra de Dios: empezando en el 19, miren lo que dice. Quiero hacer mención de lo que les he estado diciendo. Pero Herodías le acechaba y deseaba mantenerle y no matarle, y no podía. ¿Qué quería Herodías? Matar. ¿A quién quería matar? A Juan el Bautista. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. ¿Y saben por qué Herodías quería matarlo? De hecho, porque Juan era la voz de la conciencia. Juan era una voz en su corazón que le atormentaba. Y ella buscaba toda la ocasión posible para apagar la voz, para quitar la voz, para cortar la voz. Y en el versículo 21 dice: pero vino un día la oportunidad en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus principales y tribunos y a los principales de Galilea. Y entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que danzaban y a los que estaban, con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quiere y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Y noten lo que dice la palabra de Dios en el versículo 24. Y saliendo ella, escuchan, el rey pensó que iba a pagar un precio, pero cuando dejó que la danza terminara, le dijo: pídame lo que tú quieras. Y dice la palabra de Dios: y saliendo Salomé, Salomé era el nombre de la hija. Cuando salió Salomé, le dijo: espérate un momento, voy a consultar. Y saliendo ella, miren lo que dice la Biblia. Y entonces, ¿a dónde estoy? Versículo 24. Saliendo ella, dijo a su madre:
¿qué pediré? Y ella dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y noten lo que dice la escritura. Y el rey se entristeció, y hay otras versiones que dice, se entristeció grandemente. El precio de la danza es cortar la voz de la conciencia. Esta historia que comparto con ustedes, querido, tiene un significado poderoso para nuestras vidas hoy. Quiero dejar esto con ustedes. Herodes, el héroe, nos habla a cada uno de nosotros, de nuestra carne, de nuestras tendencias carnales, de nuestro ego, de nuestro yo, de nuestros deseos de reinar, de ser grande. La hija de Herodes, la bailarina, nos habla de los placeres de la vida, de los deseos carnales, de las tentaciones del pecado, de las trampas que Satanás pone frente a nosotros para excitar nuestras bajas pasiones. El baile de la hijastra es un llamado a despertar la carne en nosotros, a avivar el ego, el héroe. Ella está en cada billboard allá afuera, está en cada computadora, en cada screen de la computadora. Ella está donde usted no se pueda imaginar. Está danzando completamente, siempre delante de cada ser humano. Pero escucha bien, pero también está Herodías. Herodías es un símbolo de Satanás. Herodías no se veía, no estaba al frente de todo, estaba detrás del telón. Y cuando la danza terminó, el rey dijo, pídame lo que quiera por la danza. Él pensó que pagaría un precio, pero lo que nunca se imaginó fue que el verdadero precio por una vida baja sería determinado no por Herodes, no por la hijastra, sino por la misma esposa. ¿Y saben cuál es el precio? Cortar la voz del arrepentimiento, cortar la voz de la conciencia. Oh querida iglesia, si hoy puedes escuchar el mensaje de Dios a tu vida, es claro y sencillo. Detén la danza. Yo quiero que ustedes entiendan algo. Si Herodes hubiera detenido la danza, no hubiera tenido que pagar el precio. Si Herodes hubiera dicho, no voy a dejar que la danza termine, voy a parar la danza, no hubiera tenido que pagar el precio. Pero cuando tú dejas que la danza termine, tú pagas un alto precio, y el precio siempre es el mismo. A Satanás no le importa con qué pecado te hace que tú pierdas tu salvación. El precio siempre es el mismo, que tú con tu pecado, con tu danza, con tu ego humano que baila delante de ti, cortes o te traigan en un plato la cabeza de la voz de la conciencia del Espíritu Santo. Escucha lo que te estoy diciendo. Detén la danza. Ese pecado que acaricia, deténlo. Tal vez estoy hablando hoy para alguien que ha mirado a la bailarina y dice, estoy dispuesto a pagar el precio. Estoy dispuesto a pagar el precio. Una vez hablaba con un joven que se casó y no se casó enamorado. Y un día llegó, en su trabajo, llegó una muchacha, de esas muchachas lindas que las describimos nosotros como las guitarras. 90, 60, 90. De esas que tienen curvas por todos lados. Y su esposa, la pobrecita, estaba plana, sin curvas. Y él un día estaba hablando, se me acercó y me dice, pastor, estoy medio enamorado. Y yo le dije, ay, mi hijo, qué bueno, es bueno estar enamorado. Alabado sea el nombre de Dios que estás enamorado. Y me dijo, sí, pastor, pero no de mi esposa. Y yo lo miré y le dije, ¿tú sabes lo que tú estás diciendo? Me dijo, pastor, ya yo calculé lo que me va a costar. Lo que me va a costar es mi matrimonio.
Pero mira, estoy dispuesto a dejar a esa mujer fea que tengo por esta modelo linda que tengo frente a mí. Yo estoy dispuesto a pagar el precio. Y le dije, vas a arruinar tu matrimonio. Tú tienes un lindo matrimonio. Inclusive le hablé de la regla 20-80 y 80-20. ¿Han escuchado la regla esa? La regla de 80-20 es la siguiente. Cuando tú te casas con tu esposa, te llevaste un 80. Nunca vas a tener todo lo que tú deseas. Pero ten cuidado, porque muchas veces lo que le falta a tu esposa es el otro 20 que tiene otra persona, y tú añoras ese 20. Lo que no te estás dando cuenta es que si te equivocas, puede ser que te lleves el 20 y pierdas el 80. Y yo le dije a ese muchacho, mira, estás jugando en aguas calientes, tú eres un cristiano, tú eres un muchacho, tus padres te aman, tienen buena reputación en la iglesia, no te enredes, ama a tu esposa no será la más bonita, pero está contigo allí, te cocina, te ama, tiene locura por ti, te respeta, eres el amor de su vida. ¿Cómo vas a arruinar su vida? Me dice, pastor, lo siento, pero yo voy a danzar la danza, voy a dejar que la danza dance, la bailarina dance. Y empezó la bailarina a danzar y en el trabajo salía a comer con ellas, y cuando vino a ver, perdió su matrimonio. Un día llegó llorando y me dice, pastor, me voy a tener que ir a un sitio donde tratan a personas muy enfermas. Le digo, enfermo tú, ¿qué te pasa? Me dice, pastor, tengo SIDA. Le dije, pero ¿de dónde tú sacaste que tienes SIDA? Me dice, esa desgraciada, esa muchacha linda que yo cambié por mi esposa, era una cualquiera, se había acostado ya con otros hombres y me pegó SIDA. Él pensó que el precio que iba a pagar era perder su esposa. Pero lo que nunca se imaginó fue que el precio de la danza nunca tú lo determinas, lo determina el diablo. Y si tú no paras la danza, cualquiera que sea, le estoy hablando a los jóvenes, para la droga, para la danza, párala. Para la danza de tu pecado, el chisme, páralo. Tú crees que vas a pagar un precio, pero el precio no es determinado por ti, el precio es determinado por Satanás y el precio final siempre es el mismo. ¿Saben cuál es? La cabeza de Juan en un plato. ¿Sabe lo que significa eso? La voz del arrepentimiento. Si tú no paras la danza, un día vas a pagar el alto precio de la danza. Y ya no quiero cansarlo, yo sé que están cansados. Y yo quiero ser breve. Mi sermón hoy no va a ser largo. Pero yo quiero mostrarle bíblicamente el precio final de la danza que tuvo que pagar Herodes. La Biblia registra cuál fue ese precio. ¿Quieren leerlo conmigo? Mírenlo para que ustedes vean. El precio, el precio final de la danza. El precio final de la danza se encuentra en Lucas capítulo 23. Miren lo que, de hecho, cuando Juan el Bautista murió, todos los problemas matrimoniales se acabaron. ¿Saben por qué? Porque cuando tú estás en el territorio del diablo y eres del diablo, todo te sonríe, todo te va bien.
Pero cuando tú eres un cristiano genuino, te vas a encontrar el diablo siempre de frente. Y miren el precio que tuvo que pagar Herodes por su danza. Yo quiero que ustedes vean algo solemne que les voy a hablar en esta tarde. Lucas capítulo 23, Lucas 23, versículo 8 y 9. Lucas 23, versículo 8 y 9. Miren lo que dice la Biblia. Y Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía ya tiempo, dice la Biblia, tiempo que deseaba verle. ¿Qué pasó con Herodes? Cuando le dieron la oportunidad de estar frente a la salvación del mundo, dice que se alegró mucho, porque hacía ya tiempo que deseaba verle. Pero porque había oído hablar muchas cosas acerca de él. ¿Por quién había oído hablar grandes cosas de él? La inspiración, hablando de este texto, dice, por Juan el Bautista. Y esperaba verle por hacer algunas señales y les hacía muchas preguntas, pero escuche bien lo que pasó. Pero él nada le respondía. Ponen la musiquita. Encontré algo extremadamente alarmante en este texto. La única persona a la cual Cristo nunca le dirigió la palabra fue Herodes. ¿Saben por qué? Porque cuando tú dejas que la danza termine, el precio que vas a pagar es la cabeza de Juan en un plato. Espiritualmente hablando es, cuando tú acaricias el pecado y deja que ese pecado siempre esté danzando delante de ti, si tú no lo tienes, el precio es la cabeza, cortar la voz del arrepentimiento. Y cuando la voz del arrepentimiento es cortada, Cristo no tiene nada que decirte. Y en el día de su regreso te va a mirar con dolor y te va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Es algo difícil jugar hoy en día con la salvación que Dios te pone, donde el corazón se pone duro y el Espíritu, dice la palabra de Dios, gime con gemido por tu arrepentimiento. Pero si dejas que la danza continúe, y si dejas que la danza termine, pagarás el alto precio de cortar de tu vida la voz del arrepentimiento. Este mensaje es sencillo pero poderoso. El llamado de Dios en este último mensaje para ti es: para de pecar. Para de estar mirando pornografía en la internet cuando tu esposa se acuesta a dormir. Tú no sabes el precio que vas a pagar. El precio no lo determinas tú, lo determina
Satanás, yo no sé qué precio, tal vez te cueste tu reputación, tal vez te cueste tu matrimonio, tal vez te cueste tus hijos. Tú quieres que tus hijos un día lo caminen otro hombre al altar porque tus hijos no quieren saber nada de ti porque le chiriaste a tu esposa, la traicionaste a tu esposa. Ese es el precio que quieres pagar. Tú no sabes qué precio vas a pagar por la danza. Párala. Para la crítica. Hay pecados que a veces pensamos que son inofensivos, ¿saben? Para la crítica. ¿Saben que ningún criticón va a entrar al reino de los cielos? ¿Saben por qué? La sierva del Señor dice, porque si se dejaran entrar al reino de los cielos a los criticones, hasta Cristo mismo criticarían. Párala, para la danza. Para la mentira, para la envidia, para cualquier danza que Satanás está poniendo delante de ti, párala. Porque Dios está a la puerta y te llama. Y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, tendré una relación con él y le mostraré grandes cosas. Es tiempo de detener la danza. Y fíjense, hermanos, les voy a decir algo. Una vez cuando estábamos de estudiantes de pastor, nos llevaron a hacer field evangelism o ir a campañas evangelísticas a otros lugares. Y fuimos con un querido profesor al cual yo respeto mucho, el profesor Ron Cluzet. No sé si lo han oído mencionar, el doctor Ron Cluzet. Y estábamos allí en sus meetings, en sus campañas. Todo el mundo tenía sus campañas. Y fue interesante que unos días antes de que se acabara la campaña, pues nos reunió a todos y nos decía, cuéntame cuántos bautizos llevan, cómo van. Y todo el mundo muy emocionado decía, se están bautizando en mi iglesia 10 personas, 5 personas, 4 personas, 3 personas. Y todo el mundo, alabado sea el nombre de Dios. Estábamos de fiesta. Pero yo no sé qué fue lo que pasó, que este hombre de Dios quedó en completo silencio y nos miró a todos y nos dijo esta frase que hasta el día de hoy no olvido. Mirándonos, yo pensé que nos iba a decir, buen trabajo muchachos, qué bueno. Pero nos dijo a todos, recuérdense, hijos míos, que todos tenemos un esqueleto dentro del closet. No venía al caso. Aparentemente no venía al caso, pero nos sacudió a todos. ¿Saben por qué? Porque realmente su servidor en ese momento estaba viviendo una vida doble. Crecí en el Evangelio. Vine de tercera generación de adventista. Y yo les digo algo, al crecer en la iglesia empecé a enfocarme en la suciedad de la iglesia. La iglesia es sucia, de vez en cuando se ensucia. Y eso no nos debe de coger de sorpresa a ninguno, porque escucha bien, queridos, la Biblia dice que el trigo y la cizaña crecerán juntos. Yo no sé por qué es que nos asustamos cuando hay fenómenos dentro de la iglesia. Eso es bíblico. Yo crecí dentro de la iglesia y por un tiempo
por un tiempo llevaba una vida vacía delante de Dios. Mi mamá siempre oraba por mí: Señor, si no se va a salvar mi hijo, llévatelo. Predicador del Evangelio, pero acariciaba ciertos pecados. Cuidado, queridos. Si tú analizas tu propia vida, Satanás sabe de qué pata tú cojeas. Y de que cojeas es tu danza. Algunos es la danza del mal carácter, y Satanás siempre está trayendo personas para que te saquen fuera de tus cabales y danza delante de ti. Y Dios te dice: para la danza. Porque saben, si la danza es parada, Apocalipsis 2 habla de que hay un tiempo de gracia. ¿Sabían ustedes eso? Hay un tiempo de gracia donde una persona puede entrar en pecado y salir de pecado y está cubierta por esa gracia. Hay un tiempo de gracia. Pero si tú dejas que la danza termine, terminarás pagando el alto precio de una vida baja, que es cortar de tu vida la voz del arrepentimiento. Yo me voy de aquí, pero quiero encontrarme con cada uno de ustedes en el reino de los cielos. Y para eso necesitamos cortar con el pecado. Decirle: hasta aquí llegué con el pecado. ¿Dónde está la primera persona que quiere decirle: Señor, límpiame de todos mis pecados, quiero parar la danza? ¿Hay alguien aquí? Ponte de pie conmigo. Alabado sea el nombre de Dios. Si hay, escucha bien lo que te voy a decir. Si hoy Dios está trayendo tu dancer, si Dios hoy te está poniendo en tu mente cuál es tu danza, es algo extraordinario, no es algo malo, es algo extraordinario, porque es prueba de que el Espíritu de Dios todavía reside en tu vida personal, y es prueba que todavía el Señor está trabajando para que detengas tu danza. Detén la danza. Párala. Para que la voz del arrepentimiento nunca sea cortada de tu vida. Inclinamos nuestros rostros para orar. Padre bueno, todos en algún momento en la vida hemos hecho como Herodes. Oh, cómo nos entretienen las danzas. Ay, Señor. Pero en el nombre tuyo pedimos que tu Santo Espíritu nos dé el poder para detener nuestra danza. Porque, Señor, si la danza es detenida a tiempo,
hay esperanza, porque si la detenemos está cubierta por la sangre preciosa de Jesús. Señor, no permitas que ninguno de los que estamos aquí un día se vea frente a la realidad de ver en una bandeja la cabeza de la voz del arrepentimiento. Oh Señor, líbranos de eso. Ayúdanos a ser sensibles a la voz de tu poder. Ayúdanos. Llénanos de tu Santo Espíritu y renueva un espíritu recto delante de nosotros. Borra nuestras rebeliones y crea un corazón nuevo. Bendice a tu pueblo. Estas lindas personas que están aquí, cuídalas. Que el ángel de Jehová siempre acampe en derredor de ellos y les defienda. Y que si estamos acariciando o hay alguien acariciando el pecado hoy, pueda decirle: hasta aquí llegaste. Danos la victoria en Cristo Jesús, porque lo pedimos en la preciosa sangre de Jesús. Amén. Yo quiero que se sienten un momentico. Y yo le voy a pedir a nuestro hermano, porque fíjense, hermano, ¿dónde estás? Ahí viene. Hoy estuvo ensayando un himno que iba a cantar, parece, en un concierto, no sé. Pero el Señor hace cosas extraordinarias. En su ensayo me mostró algo extraordinario. Yo quiero que ustedes oigan las letras de este himno y que esa sea su oración. Dios puede hacer grandes cosas en su vida, en su ministerio, en su iglesia. Sean diferentes, al regresar no regresen igual. Hagan la diferencia, que este campamento marque la diferencia. Yo quiero agradecerles a Ezequiel, a su esposa, porque ustedes tienen un líder extraordinario, un líder que ama a la iglesia. Y yo quiero decirles que Dios los va a usar, a seguir usando a ellos y los va a seguir usando a ustedes para terminar su obra. Pero asegúrense que terminen la obra con ustedes salvos, porque realmente Dios puede hacer grandes cosas. Escuchemos pues las palabras en el canto maravilloso de este hermoso himno. Y a la misma vez me despido de ustedes y que el Señor les bendiga. Nadie pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser. Me llenó de paz y felicidad. Nadie pudo hacer lo que Él hizo en mí. Es posible que algo pueda quitarte el temor, pero no por siempre durará. Pronto volverá con más intensidad. Lo que gozo fue ahora es dolor. Nadie pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser. Me llenó de paz y felicidad. Nadie pudo hacer lo que ha hecho
hecho Él. Es posible que un amigo no te falle hoy, pero no lo puedes afirmar, que jamás lo hará, que siempre estará a tu lado como está Jesús. Nadie pudo hacer, nadie puede hacer lo que Cristo hizo dentro de tu ser. Te llenó de paz y felicidad. Nadie puede hacer lo que ha hecho Él. Nadie pudo hacer, nadie pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser. Me llenó de paz y felicidad. Nadie pudo hacer lo que ha hecho Él. Todos juntos. Nadie pudo hacer, nadie pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de tu ser. Te llenó de paz y felicidad. Nadie pudo hacer lo que ha hecho Él. Nadie puede hacer lo que ha hecho Él. Amén. Nadie puede hacer lo que hace Dios. Cuando he viajado por varios lugares he visto vidas que he dicho, esto no lo arregla ni Dios. Y después cuando me las he encontrado vidas transformadas por el Evangelio. El poder de Dios es increíble. Yo quiero pedirles a nuestros ancianos que pasen conmigo aquí. Vamos a hacer algo hoy un poquito diferente. En nuestro medio nosotros tenemos personas enfermas. Personas que de alguna manera u otra han experimentado los achaques de la vida, físicamente hablando. Pero también he encontrado personas que han sido machacadas por Satanás, espiritualmente hablando. Y hoy queremos hacer algo especial. En el libro de Santiago, la palabra de Dios menciona que cuando hay alguien enfermo, llámase a los ancianos y oren por ello. Y si ha pecado, dice, Dios le perdonará y restaurará al enfermo. Y si usted está enfermo, ya sea física o espiritualmente, y quiere que hoy Dios lo toque. Esto es un simbolismo, pero Dios trabaja así. Siempre me llama la atención cómo Dios trabaja. Dios puede hacer muchas cosas de diferentes maneras. Por ejemplo, al ciego escupió en el suelo, embarró lodo, se lo echó en los ojos y le digo, ahora ve y límpiate.
podía haber hecho en el momento, sin ningún problema. Pero muchas veces los procedimientos de Dios es para aumentar nuestra confianza en el poder de Dios. Y ese poder se manifiesta cuando con acción le decimos al Señor, yo quiero. Y si usted quiere, olvídese del que está del lado suyo, olvídese que lo vayan a juzgar, olvídese si hay alguien que diga, y ahora qué pecado tiene ese hermano que mira cómo está. Olvídese de eso, eso no es un problema, eso no es problema de nadie. Venga, porque queremos ungirlo para que el Señor lo limpie, para que el Señor le sane, para que el Señor lo restaure. Hay alguien que quiere ponerse de pie, que quisiera ser ungido. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo no sé si, yo no sé si pudiéramos, vengan para acá, vengan conmigo para acá. Acérquense más, acérquense, no importa que estén aquí atravesados en el medio, vengan para acá. No, yo oro y ustedes entonces sencillamente les tocan. Vamos a tratar de hacer esto lo más solemne que podamos. Si ponen sus manos así, pueden echarse un poquito y tenerla ya. Yo quiero pedirle a ustedes que queden en silencio, meditando, orando. Salgan los ancianos, vengan para acá, vengan para aquí, para el frente del pueblo. Estos hombres que ustedes ven aquí son hombres como cualquier otro hombre cualquiera, con defectos de carácter, pecadores, todos nosotros somos. Pero han sido hombres escogidos por Dios y por la iglesia para servir a su iglesia, para cuidar a su iglesia. Y yo alabo el nombre de Dios por ello. Yo voy a orar y mantengan allí sus ojos cerrados y ustedes caminen a través de la congregación y toquen en su frente con el aceite. Yo voy a pedirle a Dios que cuando usted sea tocado, si es un problema del corazón de pecado, que el Espíritu Santo le dé la victoria inmediatamente sobre ese pecado. Si está enfermo, que el Espíritu Santo de Dios le restaure. Porque creemos en el poder de Dios. Amén. Entonces oramos. Padre bueno, tus ancianos ahora se mueven en medio de la congregación. No porque el aceite tenga un poder extraordinario, es aceite de oliva. Pero lo que tiene un poder extraordinario es
el llamado a confiar en el poder que tú tienes y hacer el mandato que tú nos has ordenado. Y tú dices en tu palabra, si hay alguien enfermo y necesita ser restaurado, pida a los ancianos de la iglesia oración. Y cuando se ore, si esa persona hubiese pecado, su pecado será perdonado y su enfermedad será sanada. Pedimos, confiando en ese poder, en las promesas bíblicas, hacemos esto en el nombre de Jesús. Amén. Sigan haciéndolo. Mientras lo hacen, nuestra hermana va a cantar un himno que ella compuso. Quiero ser limpio. Cual el leproso vengo a ti con mi pecado y gran maldad, y hoy me postro ante tus pies pidiéndote que si tú quieres, mi Jesús, puedes limpiarme, transfórmame y límpiame, te ruego hoy. Amén. Qué gran bondad la de Jesús, tendió su mano y me tocó diciéndome, quiero ser limpio, y al instante yo sentí que nueva vida puso en mí, y por su gracia me salvó, limpio la lepra del pecado, salvo soy. El Dios de amor envió a Jesús, quien dio su vida en una cruz, y yo no puedo comprender tan grande amor, pero esto sé, que si lo aceptas te dará paz y perdón y vida eterna, tú tendrás su bendición. Qué gran bondad la de Jesús, tendió su mano y me tocó diciéndome, quiero ser limpio, y al instante yo sentí que nueva vida puso en mí, por su gracia me salvó, limpio la lepra del pecado, salvo soy. Amén. Aleluya. Limpió mi vida, limpió tu vida y ahora salvo soy. Hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Que nos ayude a estar juntos en la Canaán celestial.